nada. Y aún así escogió estar con nosotros. Y Jesucristo escogió ir a la cruz por nosotros. Y eso, amigos, no es normal. No es lo que cualquier persona haría. Y por eso lo honramos, le damos gloria, le cantamos, le adoramos, nos rendimos, le aplaudimos, porque su presencia no es normal. Su presencia es el mayor privilegio que todos nosotros podemos tener. Y así que en esta introducción quería contar algo, y es que sabiendo que acá hay personas que vinieron con hambre y con sed, sí quería compartir algo también que tenía en mi corazón, y es que así como Maxi hace ya creo que 2 años tuve el privilegio de escribir un libro que lo escribí junto con Marcos Brunet, se llama Toma tu lugar en el plan de Dios, y este libro creemos que es un manual práctico para todos aquellos que quieran perseverar hasta el final. Y Mateo 24, 12 al 14 dice que cuando se acerque el fin de los tiempos, el amor de muchos se enfriará, pero muchos no son todos. Dice, el que persevere hasta el final, ese será salvo. Y eso nosotros lo tradujimos en cómo cultivar una vida que pueda perseverar hasta el final, y eso está en este libro. Y yo traje también, que ya se agotaron, el box 242. ¿Quién fue el privilegiado que compró uno de los 4 box 242 que traje? Me arrebataron la bendición. Solo me dio el lugar de la maleta para traer 4. Y esos 4 valen la pena. Así que, ¿dónde está? ¿Quiénes compraron el box 40, el 242? ¿Ahí? Bueno, como invertiste en el box 242, mira, el Señor te regala también el libro Toma tu lugar en el plan de Dios. Entonces, ahora se entiende cuando la Biblia dice que al que tiene se le dará más. Y es porque quien estuvo dispuesto a invertir cuando otros no estuvieron, significa que Dios lo mira y le dice a esa persona que estuvo dispuesto a entregar su tiempo, sus recursos, su esfuerzo, su mente, su preparación, su vida en conocerme a mí, a ese le voy a dar más de mi presencia. Y así que sea una señal profética para tu vida, que el Señor te dé más todavía de lo. Y en eso lo que quiero decirte, invitarte, es que no importa si compras el libro de Maxi, mi libro, no estoy haciendo acá promoción por mi libro. Lo que te quiero decir es que el que no para de conocerlo a Él, Dios siempre le va a dar más. Entonces yo llegué acá y me compré un libro. Y te quiero invitar que vos no salgas de acá, no solo salgas con información, pero que salgas con más hambre de Dios, diciendo, yo voy a invertir en conocer a aquel que vale la pena conocer. Y que puedas irte siempre, que siempre te voy a invitar y te voy a decir algo, siempre vale la pena invertir en entrenamiento. Siempre vale la pena invertir en capacitación, porque Dios nos va a usar conforme a como nosotros nos hayamos preparado. Nosotros somos el odre, nosotros preparamos el odre y Dios derrama su vino nuevo dentro de nosotros. Pero el odre no es responsabilidad de Dios, el odre es tu responsabilidad. Y Dios te va a usar conforme a las capacidades que hayas desarrollado en tu vida. Estudiaste un instrumento, Dios te va a usar con eso. Estudiaste un idioma, Dios te va a usar con eso. Estudiaste su palabra, Dios te va a usar con eso. Estudiaste una carrera universitaria, Dios te va a usar con eso. Y te vengo a decir, Dios te va a usar conforme al hambre de entrenamiento que haya dentro de tu corazón. Por eso que el Señor despierte tu hambre a ser excelente para su obra, excelente en lo que Él te llamó a hacer, excelente en tu oficio, en tu profesión, en lo que Dios te haya dado. Si estás en el secundario, hacelo como para el Señor, dice la palabra. Haz todo en tu vida como para Él, porque Él lo va a usar. Y aquellos que estén dispuestos a entregar sus dones y entregar sus talentos, amigos, Dios te va a usar. Dios siempre responde a aquellos que están preparados. Pero el tiempo de preparación es este. Este es el tiempo de preparación y nunca menosprecies el tiempo de tu preparación. Pero cuando llegue el momento de la acción,
Dios solo va a poder usar a aquellos que se hayan preparado. Así que nunca menosprecies el tiempo de tu preparación, sino que estemos listos para perseverar hasta el final. Amén. Amén. Así que, habiendo dicho eso, vamos a ir a lo que realmente voy a compartir el día de hoy. Y yo traje una imagen que tiene que ver con el título de la enseñanza del día de hoy, que se llama La mesa del corazón. Ya escuché un par de uy. El lema de este entrenamiento, o el nombre es Eclesia, y Efesios 5, 26 al 27, habla de cómo se va a ver la iglesia gloriosa que se va a encontrar con Jesús el día de su regreso. Y esto no es algo que yo espero o imagino, sino que es realmente la palabra profética que dice cómo será la iglesia cuando Jesús regrese. Y ahí dice que el Señor se va a presentar para sí mismo, también en Apocalipsis 19, una iglesia pura y sin mancha, que ha sido purificada por el lavamiento de su palabra. Y esta iglesia, esta eclesía es la iglesia gloriosa, dice, porque está vestida del lino fino, blanco y resplandeciente, que son las obras justas de los santos. Pero a mí me llamó la atención que uno de los atributos o una de las cosas que el Señor está haciendo con su iglesia es purificándola. Así que diga conmigo, purificándola. Purificándola. ¿Qué está haciendo Jesús hoy con nosotros? Nos está purificando. Y ese concepto de purificación en el ministerio de Jesús tuvo un evento o un momento muy específico que se relata en los evangelios. Y ese momento se relata en todos los evangelios, en los cuatro evangelios, pero en Mateo, Marcos y Lucas se relata al final y en Juan se relata al principio. Algunos dicen que son dos momentos distintos, algunos creen que es por propósitos teológicos que está escrito así, pero nosotros vemos en el ministerio de Jesús, cuando Jesús caminó físicamente en su primera venida por esta tierra, que Él purificó el templo. Y lo que vemos en esa escena ahí es que Él purificó su templo. Y Él hoy está purificando su iglesia. Y dice, vamos a leer en Mateo 21, del 12 al 17, que es el relato de cuando Jesús purifica el templo. Y va a ser nuestro pasaje central esta tarde. Y dice: y Jesús entró en el templo y echó fuera todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas y les dijo: escrito está, mi casa será llamada casa de oración, pero vosotros la estás haciendo una cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Pero cuando los principales sacerdotes y los escribas vieron las maravillas que había hecho y a los niños que gritaban en el templo, Hosana al hijo de David, se indignaron y le dijeron: ¿oyes lo que dice? Y Jesús les dijo: sí, ¿nunca leíste? De la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza. Y dejándolos, salió fuera de la ciudad de Betania y allí pasó la noche. Entonces, esta escena del templo es que cuando Jesús purifica el templo de Jerusalén en ese momento, dice que él volcó las mesas que había. Y es muy interesante porque Apocalipsis 3:20 nos dice un pasaje que muchos de nosotros usamos para evangelizar. ¿Quién? Bueno, ya está ahí. Ah, no está. No lo pongan. Bueno, ya está. No pasa nada. Apocalipsis 3:20 dice, es el gran versículo que dice que Jesús está a la puerta y Él llama. Dice: y si alguno de vosotros abre la puerta, yo entraré
y cenaré con él y él cenará conmigo. Y lo interesante es que está bien que usemos este pasaje para evangelizar, pero este versículo está en el contexto de Jesús hablándole a las 7 iglesias de Asia Menor. Así que en su contexto histórico, este no es un versículo para los que no conocen al Señor, este es un versículo para vos y para mí. Este es un pasaje donde Jesús está diciendo, está bien, yo soy tu Señor, me aceptaste en el corazón, pero yo estoy todos los días golpeándote para que vos abras la puerta de tu corazón y yo me siente a tu mesa para cenar con vos y que vos cenes conmigo. Eso quiere decir que nuestro corazón se convirtió en una mesa para el Señor. Las mesas no solo estaban en el templo, también hay mesas, o también hay una mesa adentro de nuestro corazón. Y cuando uno lee la vida de Jesús, se da cuenta que Él nunca quedó indiferente frente a una mesa. Cada vez que Jesús se encontró con una mesa, o Él se sentó o Él la volcó. Pero Jesús nunca se queda indiferente frente a una mesa. Y déjame decirte que Él, frente a la mesa de nuestro corazón, tampoco se queda indiferente. Él se sienta a tu mesa y cena contigo, o Él está dispuesto a volcar las mesas que hay en nuestro interior. Así que en la práctica, lo que quiero compartir es lo que veo que es una traducción bíblica, una traducción práctica de lo que significa que Jesús purifique las mesas de nuestro corazón. Porque de la misma manera que Jesús purificó el templo y volcó las mesas del templo, Él está dispuesto a purificar nuestro corazón y tal vez volcar las mesas que nosotros tenemos en nuestro interior. ¿Y qué significa esto? Y esto es lo que nos lleva a la enseñanza de Mateo 21 que leímos. Jesús entró en el templo y Él se encontró con tres personajes distintos que yo vi. Entonces ahí yo traje la representación de una mesa. Voy a buscar, espero que no acople. Haciendo líos, pero es a los efectos didácticos, porque yo soy más maestro que otra cosa. Entonces, bueno, ya ahí va. Entonces Jesús, entró a Jerusalén y empezó a ver la escena. No sé si ¿quién vio The Chosen acá? Esa escena del templo es como que te quiebra, ¿no? Esos momentos, ver ese celo en la mirada de Jesús. Pero leyendo Mateo 21 yo me di cuenta que Jesús se encontró con 3 tipos de personajes, ¿no? Hice así como que 1, 2, 3 no sería bueno, pero entonces Jesús se encontró con los sacerdotes, con los sacerdotes del templo. Jesús se encontró con los cambistas y los mercaderes. Y después vamos a ver que Jesús también se encontró con los escribas, con los judíos y otras personas que estaban en el templo que también le cuestionaron lo que estaba haciendo. Y entonces yo te voy a venir a hablar de 3 mesas que Jesús quiere purificar en nuestro corazón. Y te voy a pedir que prestes atención y que anotes y que puedas ver qué es lo que Jesús está queriendo purificar de nuestro corazón. Entonces, ¿por qué hice toda esta introducción del corazón? Porque cada vez que nosotros vemos la escena del templo de Jesús, automáticamente sabemos, ese religioso, ya sé a quién Jesús tiene que purificar. Tiene que purificar a esa congregación que no sabés lo que hacen. No, ya sé a quién tiene que purificar Jesús. Tiene que purificar a ese. A ese lo tenés refichado al que Jesús. Pero la realidad es que antes de mirar la mesa
que está en el corazón de otro, Jesús viene a purificar la que está en nuestro corazón. Y por eso fue la introducción, porque hay 3 mesas que Jesús está comprometido con voltear en tu corazón. Y Él, hermanos, déjenme decirle algo, Él está comprometido con volcar esas mesas. Él está comprometido en volcar las mesas que le están robando su lugar en nuestro corazón. La primera mesa, punto número 1. Jesús vuelca la mesa de la corrupción personal. Y entonces, una de las figuras que se encuentra Jesús, según lo que leímos, fueron a los sacerdotes que estaban en el templo que se molestaron al ver que Jesús entró, sacó un látigo y dice la Biblia que con un látigo golpeó las mesas y volcó las mesas. Y entonces los sacerdotes, acá me sale mi parte magisterial, lo vamos a hacer igual porque necesitamos el contexto correcto. Necesitamos saber qué es lo que la Biblia está diciendo cuando dice que Jesús confrontó a los sacerdotes o que ellos lo cuestionaron y que Jesús estaba ahí volcando esas mesas. ¿Qué quiere decir? Miren, en ese tiempo histórico en Israel, el sacerdocio que controlaba el templo que había en Jerusalén se había vuelto un movimiento político de élite. Entonces, el sistema sacerdotal estaba controlado por élites sacerdotales. ¿Qué quiero decir con esto? Es que todos conocemos a los famosos fariseos, ¿no? En la Biblia, ¿sí? Cada vez que Jesús reprendió a los fariseos, bueno, los fariseos no eran los únicos religiosos de la época. Había otras ramas, ¿no? Otros partidos, si se le quiere decir. Y había uno que se llamaba los saduceos. Entonces, y seguro lo conocés porque siempre hablan de los fariseos y los saduceos y uno dice, ¿qué cazos son los fariseos? Más o menos entiendo, los saduceos ya ahí me perdí. Tal vez eran feos, no eran feos, no sabemos. Pero este grupo era un grupo religioso judío que controlaba la política del templo. Y su mayor intención, a diferencia de los fariseos, los dos eran religiosos, pero los fariseos tenían una envidia por la verdad y por la ley, pero los saduceos, más que un compromiso con la verdad, ellos tenían un compromiso con el poder y la influencia. Ellos querían ser, y de hecho eran, los que controlaban el poder sacerdotal y la conexión con el gobierno de Roma del momento. Es decir, eran los que mezclaban el templo con la política, y lo interesante era que ellos no tenían problema de seducirse con la corrupción con tal de mantener su posición. Y eso es lo que Jesús venía a confrontar. De hecho, hay un ejemplo muy claro, Juan 11:48. Juan 11:48 es el momento posterior a que Jesús resucita a Lázaro. Y en ese momento había maestros de la ley presentes y los saduceos se juntan y dicen, si lo dejamos así, es decir, si dejamos a que Jesús siga haciendo sus milagros, siga diciendo que Él es el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, el Mesías prometido, si nosotros dejamos esta situación así, todos creerán en Él y vendrán los romanos y nos quitarán tanto el lugar como la nación. Los saduceos estaban dispuestos a ceder a la integridad con tal de mantener su popularidad. Y la palabra corrupción significa buscar mi identidad en lugares que está comprometiendo mi identidad como hijo de Dios. Y hay algo muy claro, que es
que muchas veces nosotros confundimos reputación con integridad. Y déjame decirte que reputación es lo que los demás ven en público de vos, pero integridad es lo que el Señor conoce del secreto de tu corazón. Reputación es lo que los demás ven y reconocen en público de vos. Entonces, muchos ven muchas cosas de mí cuando estoy en público, cuando enseño. Entonces, la realidad, déjame decirte que ustedes no conocen mi integridad. Ustedes conocen mi reputación. Soy coordinador de teletraining, enseño, estudio la palabra, soy profesor universitario, tengo un título universitario, etc. Ustedes conocen mi reputación. Es lo que ustedes conocen en público, pero mi integridad. Hermanos, ustedes no conocen mi integridad. Mi integridad la conocen mis hijos. Cuando se despiertan a la noche, yo tengo 2 hijos y 1 en camino, 3. Vamos a poner televisor en la habitación, ya está decidido. Pero entonces cuando mi hijo mayor, que tiene 4 años, a veces se hace pis en la cama y a las 3 de la mañana yo tengo que ir, cambiarle el pantalón, cambiarle el calzoncillo, sacar las sábanas, poner un toallón en el colchón, volver a poner otras sábanas, volverlo a acostar. Él ve cómo yo hago todo eso. Entonces mi hijo conoce mi integridad. Cuando voy y se lo hago de una mala manera, porque le digo, ay, Amadeo, te pillaste otra vez. O cuando voy y lo hago como un padre amoroso que sabe que él está aprendiendo. Entonces, ustedes no conocen mi integridad. Mi integridad la conoce mi esposa cuando estamos tarde en casa y hay que seguir haciendo cosas y lavar los platos y ella me pide hacerlo y yo le contesto de buena o de mala manera. Esa es mi integridad. Entonces, Dios, déjame decirte que Él no está comprometido con tu reputación. Él está comprometido con la integridad de tu corazón. Y en el día de hoy, los saduceos modernos son los que están más enfocados en construir su marca personal que desarrollar una vida de integridad. Y entonces hoy, todas las redes sociales y cada 2x3 ves un video que te dice que tenés que construir tu marca personal, que lo único que funciona es que tengas tu marca personal, que puedas hacer tu marca personal. Déjame decirte, los saduceos eran perfectos en marca personal, pero de integridad dejaban mucho que desear. Entonces, hoy, la mesa de los saduceos en nuestro corazón es la que te dice que tenés que hacer lo que sea para pegar un viral en TikTok. La mesa de los saduceos de la corrupción de nuestro corazón. Porque tal vez decís, no, bueno, yo tan mal espiritualmente no estoy. ¿Viste? Hay algunos que dicen, no, Nico, eso que está diciendo es un montón. Yo estoy súper enfocado en el Señor. Estoy re bien. Estoy súper comprometido, encendido fuego en la iglesia. Estoy sirviendo. Soy responsable en mi casa. Bueno. Hombre perfecto. Levante la mano que es para que las chicas se casen, si hay alguno así tan brillante. Pero alguien se rió fuerte ahí, no sé qué habrá pasado, pero tal vez no sos tan hipócrita o falso, o no somos tan falsos para estar viviendo de nuestra marca personal. Pero el saduceo moderno es aquel hombre que seduce en la corrupción de su corazón y presta sus ojos a la pornografía para sentirse que es alguien. Porque no tiene problema de corromper su integridad para conseguir un estatus o popularidad o sentir una satisfacción y un poder personal. Entonces,
Tal vez decís, no, yo no voy a ser como esta chica que muestra de más en un TikTok porque quiere likes. Pero terminás corriendo detrás de hombres y de amores que seducen y prometen y que sabés que no te van a dar lo que Dios te puede dar. Y terminás entregando tu corazón, terminás entregando la integridad y santidad y pureza de tu corazón en manos de muchachos que no lo van a valorar. Y eso es coquetear con la corrupción para poder conseguir algo de poder y de valor. Pero hay una buena noticia. Hay una buena noticia. No, porque ahora que identificamos a los saduceos del corazón, no está tan bueno, ¿no? Pero hay una buena noticia. Jesús está en este lugar. Y Jesús, muchas veces queremos al que Jesús que sana ciegos, pero a veces nosotros necesitamos el Jesús que estaba con el látigo, dispuesto a volcar las mesas de nuestro corazón. Y Él hoy está en este lugar. Jesús viene a volcar la mesa de la corrupción personal. No es en tus fuerzas, Él vino personalmente hoy a volcar la mesa de la corrupción personal. Así que levanta tu mano, vamos a hacer una oración. Porque yo creo que en este lugar, y decir, mi cuerpo, mi mente no sirve para el pecado. Mi cuerpo y mi mente no son instrumentos para el pecado. Toda mi vida es para la gloria de Dios. Mis dones, mis talentos, mis pensamientos, mi corazón, mis emociones existen para la gloria de Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces, ¿saben qué? El saduceo moderno vive su vida para construir cosas para que lo vean a él. Pero Jesús está en este lugar porque Él va a volcar las mesas y va a hacer que nuestra vida lo refleje a Él y no a nosotros mismos, en el nombre de Jesús. Así que, punto número 1, Jesús viene a volcar las mesas de la corrupción personal. Él confrontó a los fariseos. Punto número 2, vamos bien, porque son 3 mesas, ¿eh? Algunos ya con esta dicen, ya está, por favor. Está jorobado, ¿no? Punto número 2. Jesús viene a volcar la mesa del comercio espiritual. ¿Dónde está Ricardo? Está ahí. ¿Querés, amigo, pasar? Así. Falta, pero así ya estamos en ambiente. Punto número 2, Jesús vuelca la mesa del comercio espiritual. Él confronta a los mercaderes y a los vendedores de palomas. Y ahora otra vez, vamos al contexto histórico, porque necesitamos entender la profundidad de por qué ahí había gente vendiendo palomas y vendiendo animales y corderos para el sacrificio. Y entonces, déjame decirte que la transacción no era el problema. Deuteronomio, cuando Dios da la ley a Israel, específicamente le permitía a un judío que vivía lejos de Jerusalén, en vez de tener que llevar el animal desde su ganado hasta el templo, piense esto, había gente que vivía a cientos de kilómetros de Jerusalén, ¿sí? Y una vez al año tenían que llevar
su propio sacrificio para presentarlo en el templo. Pero ese sacrificio tenía que ser muy específico. No tenía que tener impureza, no tenía que tener imperfecciones, no podía estar lastimado. Entonces, imagínese caminando cientos de kilómetros con algún animal. Había muchas probabilidades que ese animal llegue en condiciones que no eran las aptas para el sacrificio que Dios demandaba. Por lo cual, Dios en su misericordia, Él dijo, ¿saben qué? Cuando tú camines tantos kilómetros para adorarme, no lleves un animal, lleva dinero y cuando llegues a Jerusalén, compra un animal puro y sin mancha y sacrifícalo como corresponde. El problema no era la transacción. El problema era que en el templo se había levantado una casa de cambio. En otras palabras, una cueva. ¿Por qué? Porque la gente venía con las monedas de su región y cuando llegaba al templo se encontraba con mercaderes que le decían, nosotros acá solo aceptamos un tipo de moneda, que eran los siclos de plata. O casualidad, era la moneda con mayor pureza y mayor valor de la época. Y entonces, este extranjero que venía a hacer los sacrificios, lo que tenía que hacer era ir a la mesita de al lado, que había otro hombre, que le decía, yo te cambio, vos dame tu moneda local, yo te doy los siclos de plata, pero hay una comisión que hay que pagar. Eso era un comercio permitido por los saduceos, no solo permitido. Las reservas del templo judío, adivinen en qué moneda eran. En siclos de plata. Eso quiere decir que no solo lo permitían, sino que promovían que haya un comercio en ese lugar. El problema no era la transacción. El problema es que para un comerciante espiritual, todo se tiene que monetizar. Y lamentablemente estamos en una época donde lo primero que te preguntan no es si lo que estás haciendo es bueno, sino es si es monetizable. ¿Eso que vas a subir, eso es monetizable? Yo tengo algunos, ¿no? Como que dicen, ¿cuándo vas a empezar a subir videos a YouTube? No, porque eso te genera ingresos. Todo. Si cantás una canción es porque tiene que ser monetizable. Si subís un video es porque estás pensando cuán monetizable puede ser. Y no me malinterpretes, yo no estoy diciendo que no tenés que cobrar por tu trabajo. No estoy diciendo que no tenés que valorar tu profesión y cobrar lo que corresponde por tu profesión. Yo soy profesor, yo estudié licenciatura en recursos humanos, hice una diplomatura en coaching ontológico y estudié un posgrado en profesorado universitario para hoy ser coordinador de un instituto y cobro un honorario por eso. Cobro un honorario porque estudié, trabajé y me perfeccioné, por lo cual eso es mi trabajo y es la fuente de mi ingreso y es un honorario justo. Pero otra cosa es cuando todo lo que estás haciendo con Dios es transaccional. El mercader espiritual, escuche esto, el mercader espiritual sigue a Dios porque le conviene. El mercader espiritual ora porque espera recibir algo. El mercader espiritual sirve porque espera que le den una posición. El mercader espiritual adora para sentirse bien. ¿Y saben qué? Los siclos de plata de la época no era cualquier moneda. Los siclos de plata tenían tallada la imagen de un dios pagano que era Baal. El Baal de Tiro. Cada vez que nuestro corazón empieza a ser una cuestión transaccional con Dios, eso no es seguir a Jesús. Eso es adorar a Baal con lenguaje evangélico. Porque la realidad es que en nuestro corazón no está Él.
están los beneficios que nosotros podemos conseguir, porque todo se vuelve monetizable. Todo se vuelve una escalera que yo tengo que subir. Tengo que subir en mi trabajo, tengo que subir en mi condición emocional. No, ahora tengo que, incluso los matrimonios, el casamiento, se vuelven transacciones. Tengo que alcanzar un nuevo resultado. Tengo que superar, tengo que ser más viral, tengo que ser más popular, tengo que alcanzar una nueva meta, tengo que conseguir una nueva posición en mi iglesia local. Tengo que conseguir un nuevo cliente en mi trabajo. Y nuestra relación con Dios se vuelve un comercio donde nosotros le servimos, le amamos y le damos solo por lo que Él nos entrega. Y entonces nuestro corazón se empieza a volver una cuestión de transacciones continuamente con Dios. Pero ¿saben una cosa? Hay una buena noticia. ¿Y saben cuál es la buena noticia? Que Jesús está acá. Él se hizo presente en este lugar. No cualquiera. El Jesús ese, con fuego en sus ojos, Él está acá. Y Él está comprometido a volcar las mesas del comercio espiritual en nuestro corazón. Y saben, hay un pasaje que dice, en el momento que Elías había asesinado a todos los profetas de Baal, Jezabel lo persiguió para matarlo. ¿Se acuerdan esa historia? Elías se escondió en una cueva, en depresión y muerto de miedo. Y Dios se le hizo presente y le dijo, Elías, sacúdete y levántate, porque hay 7,000 profetas que aún no han doblado la rodilla ante Baal. Y yo vengo a decir que acá hay 7,000 todavía que aún no se han doblado ante el Baal de los ciclos de plata. Cuando hay una generación que se doblega frente a la idolatría de este mundo, aún hay 7,000 voces proféticas. Y 7,000 no es ningún número. Aún hay una iglesia profética. Vos sos parte de esa iglesia. Aún hay 7,000 que no han doblado su rodilla ante Baal. Aún hay 7,000 que han preservado su integridad en lo secreto. Aún hay 7,000. Y yo le digo, Señor, yo quiero ser de esos 7,000. Acá hay 7,000. Están acá los que aún no han doblado su rodilla ante Baal. Los que dicen todavía hay una espiritualidad genuina. Mi relación con Dios no es un comercio por lo que Él me puede dar. Mi relación con Dios es hasta el final. ¿Saben qué? Aún hay 7,000 que no les importa lo que otros ven, pero que mantuvieron su integridad en lo secreto. Lo que nadie ve. Solo vos sabés lo que nadie ve. Y hoy a la mañana yo entré y vi a la familia que está allá atrás. Hola. ¿Se pueden poner de pie? ¿Un minuto? Ay, tenían uno durmiendo, perdón. Y a mí me conmovió mucho el corazón porque en ustedes me vi yo. Cada vez que estamos en la iglesia con mi esposa y vi las mochilas, los autitos tirados, el chupetín de dinosaurio, nosotros también lo tenemos, el mismo. Tenemos el mismo y oro que no descubran que es un chupetín. Perdón si, ¿no? Como que cada uno le compraste el dinosaurio, orás que no. Y los dos, uno con cada hijo, nosotros igual con mi esposa, uno con cada hijo, en brazos. Y saben,
un profeta que no se arrodilló ante Baal. No te vengo a prometer ni las naciones. Es una familia que ustedes no saben, o los que tienen hijos sí saben, pero el precio que pagaron para estar hoy acá. Solteros, ellos se levantaron más temprano que todos ustedes. Tuvieron que pensar en los juguetes que le van a llevar a sus hijos, en prepararle una merienda, en prepararle los pañales, en preparar 2 mochilas. Y saben que llegaron acá y se tuvieron que sentar en el fondo para no molestarlos. Y además de sentarse en el fondo, se le quedaron dormidos los pibes. Y cuando querían levantar las manos para adorar al Señor, no podían, porque tenían que tener a Upa, su hijo. Y en el momento que iban a orar y en el momento de la palabra, tal vez uno les lloró y tuvieron que salir y se perdieron la mitad de la prédica. Pero ese es el precio que nadie ve. Ese es el precio de amar al Señor hasta el final. El precio que nadie te va a reconocer. ¿Sabes qué? Su hijo jamás le va a decir gracias por eso. Pero es el precio del amor por el Señor. Déjenme decirles que vale la pena. Vale la pena para pagar el precio. Y ¿cómo son sus nombres? Agustina y Henry. Yo no los conozco, ustedes no me conocen, pero sí quiero soltar una palabra profética sobre sus vidas. Y yo les quiero decir que el precio que pagaron en lo secreto, nadie más los vio, solo ustedes lo saben. Y que no importa lo que haya pasado alrededor, la reputación, las historias, Dios está comprometido con su corazón. Y como papá les vengo a decir gracias por representar fiel la imagen del Señor. Vengo a bendecir su familia. Vengo a decirles que lo que Dios les prometió es verdadero. Él es fiel para cumplir sus promesas. Él va a restaurar. Él va a levantar. Él va a completar la obra que comenzó. Y su familia existe para dar gloria a Dios. Y no importa lo que haya pasado en el pasado, en el nombre de Jesús, las generaciones que vienen van a ser instrumentos en las manos de Dios. Sus hijos van a glorificar al Señor. Sus nietos van a glorificar al Señor. El Señor los va a coronar, no con riquezas de este mundo, los va a coronar con unción en sus generaciones. Los va a coronar con bendición para lo que viene. Van a bendecir su tierra. Van a ser instrumentos de justicia para su tierra en el nombre de Jesús. Y el Señor se va a glorificar. Y Dios le dice, ya no es en sus fuerzas. No sé qué es lo que tengan que arreglar, qué es lo que tienen que limpiar, qué es lo que tienen que mostrar, pero el Señor le dice, no es en sus fuerzas, yo lo voy a hacer, yo voy a restaurar, yo me voy a glorificar. Es la sangre del Cordero que sana y que libera, porque aún, hermanos, esta palabra es para todos, aún hay 7,000 que no se han doblado, no han doblado sus rodillas ante Baal. Aún hay una iglesia íntegra, una iglesia que le ama, una iglesia profética. Una iglesia profética no porque se para acá a dar profecías, porque sos fiel a la palabra de Dios. Una vida profética no es la que abunda en dones, es la que abunda en fidelidad a la palabra de Dios. Yo no te vengo a decir que vas a ir por las naciones, no te vengo a decir que te van a dar algún día un micrófono, pero sí te vengo a decir que si quieres ser de esa generación profética, vas a amar al Señor hasta el final. Hay una generación comprometida. Vas a ser fiel hasta el final. El pecado no te va a corromper. La sexualidad no va a ser corrompida. Tu mente no va a ser ganada por Satanás. Porque aún hay 7,000 que no doblaron sus rodillas ante Baal. En el nombre de Jesús. Y el
el punto número 3 dice: Jesús vuelca las mesas de la dureza del corazón. Y Mateo 21, los versículos que siguen, dice que Jesús se fue a Betania y al día siguiente volvió al templo. Muchas gracias. Dice que al día siguiente volvió al templo y se cruzó con los judíos, que eran personas, tal vez algunos maestros, escribas, simplemente los categoriza como judíos en el texto, y dice que le preguntaron una sola pregunta: ¿con qué autoridad haces lo que haces? Y en Juan 2, que es tal vez una narración paralela a lo que nosotros vemos, los judíos les dicen: ¿qué señal nos muestras para dar certeza a lo que dices? Y esa pregunta nos muestra algo muy claro de la condición de su corazón. Ellos seguían pidiendo señales externas y en realidad no habían entendido nada. No habían entendido nada porque Jesús no estaba haciendo una limpieza externa. Él les estaba mostrando que el problema era interno de su corazón. Y mientras ellos seguían pidiendo señales de afuera, Dios les estaba diciendo: lo que yo quiero hacer es volcar las mesas que hay en tu interior. Y entonces, en Mateo 21 les dice: ¿con qué autoridad lo haces? Y la dureza del corazón no rechaza a Jesús por falta de evidencias. Rechaza a Jesús porque no está dispuesto a sujetarse a alguien más que no sea a sí mismo. El problema de la dureza del corazón es que lo que le molesta, lo que verdaderamente le molesta, es tener que bajar la guardia y darle acceso que alguien más entre. Y déjame decirte que si hoy nadie tiene acceso a tu corazón, y con nadie estoy hablando, sin ninguna persona que está a tu alrededor, si no tenés una persona que puedas decir: esta persona que es madura, esta persona tiene acceso a mi corazón. Si nadie tiene acceso a tu corazón, Dios tampoco lo tiene. Y eso, para Jesús, es rebelión. Y entonces hoy tenemos la realidad de nuestra generación es que no puede sostener un compromiso y abandona cuando se encuentran con un no. Y eso es dureza del corazón. Son personas que lo primero que van a decir es: pastor, ¿sabe qué? Dios me dijo. Dios me dijo que haga y nunca van a estar dispuestos a escuchar. Y no estoy diciendo escuchar con los oídos, a escuchar de verdad ninguna opinión que no sea la de ellos mismos. Una persona con dureza de corazón es una persona que cree que está bien con Dios, pero está mal con todas las personas que tiene alrededor. Y entonces nosotros queremos decirle sí a Dios, pero no a los que tenemos a nuestro alrededor. Y eso crea una muralla en nuestro interior.
Pero hay algo muy real. Y es que a veces las heridas generan costras. Y algunos de ustedes tal vez me dirán, sí que es muy fácil lo que estás diciendo, pero vos no sabés cuánto me hirieron a mí. Y yo te vengo a decir que es verdad. Yo no lo sé. Yo no sé cuánto te hirieron. Yo no sé el nivel de manipulación, abuso, dolor, abandono. No lo sé. Y tal vez tengas razón con estar enojado. Tenés razón. Pero no soy yo el que te está pidiendo que perdones. No soy yo el que te está diciendo que necesitas derribar la dureza de tu corazón. El que te lo está pidiendo es un hombre que tiene agujeros en sus manos, tiene su costado atravesado, tiene sangre en todo su rostro por su corona de espinas, tiene la espalda abierta a carne viva de los latigazos que le dieron. Tiene sus pulmones llenos de líquido y de sangre del nivel de dolor y de sufrimiento. Y entonces déjame decirte, tenés razón para estar enojado, pero no soy yo el que te está pidiendo que perdones. No soy yo. Es Él. Y Jesús a muchos les está susurrando, diciéndole, hay restauración si quiebras la dureza de tu corazón. Hay restauración si estás dispuesto a que Él vuelque la mesa. Porque muchas veces nuestras mesas son como esta. Y cuando Jesús se acerca, nosotros estamos tan llenos de dolor y de amargura que sentimos que nos va a lastimar. De hecho, lo vemos con un látigo y nos da miedo. Y entonces le pedimos, ay Jesús, no, por favor, despacito, ¿no? Entonces nosotros lo que queremos es que Él venga y haga así, y es como que ordene nuestra mesa, ¿no? Es como que saque acá un poquito, ¿no? No, toca pero no tanto, acomodamos un par de hojitas o a ver, corre el florerito, le decimos a Jesús, no, acá despacito. No, le decimos, no, Él tiene que, no te acomoda el mantel un poquitito. Pero Jesús vino una vez como un cordero. Y Apocalipsis 1 dice que Él tiene fuego en sus ojos. Y escúchame, fuego no porque te quiere lastimar, fuego porque Él va a purificar y va a consumir todo lo que nos separa de Él. Él va a consumir tu dolor. Él va a consumir todo lo que te hirieron, todo lo que te alejaba de su presencia. Todo Él va a consumir todo. Sus ojos son como llamas de fuego. Él tiene un látigo en su mano. No porque te va a herir, porque tal vez nosotros le pedimos que Él sea como un corderito una vez más. Y Él en realidad está siendo un león. Y lo mejor que Él puede hacer no es acomodar nuestras mesas, es venir y voltearla. Él
quiere voltear las mesas de nuestro corazón. Él está comprometido con tu purificación. Él está comprometido en que un día se va a sentar porque Él nunca se queda indiferente frente a una mesa. Y tal vez lo que todos necesitamos hoy es que Él las vuelque. Y hay alguien acá que le tiene que decir: Señor, yo no puedo, en mis fuerzas no puedo, pero necesito Jesús, tú que estás acá, tú que viniste hoy acá, necesito que vuelques las mesas de mi corazón. Porque necesito de tu purificación de una vez por todas. Y saben que la historia, después de que Jesús estuvo en el templo, termina que Él se va a Betania. Y en Betania vivían María, Marta y Lázaro. Y dice que Él se hospedó allí. Y no sé si los chicos del worship podemos pasar. Escúcheme, pongámonos de pie un minuto. Vamos a cantar al Señor. Vamos a adorar al Señor. ¿Saben qué? ¿Saben qué? Porque cuando Jesús vuelca las mesas de nuestro corazón, dice que en Betania estaba María. Y en el capítulo 12 de Juan cuenta una escena que todos conocemos de María, de la gran María de Betania. ¿Y saben qué hizo María? María compró un perfume, el más caro que podría haber conseguido, con todo lo que tenía. Usó todo su dinero, usó probablemente hasta la herencia familiar para comprar ese perfume. Y en una noche o en un momento que estaba Jesús sentado, lo que hizo María fue lo que ni un saduceo, ni un comerciante, ni un duro de corazón jamás haría. Porque María fue corriendo y se tiró a los pies de Jesús. Y dice que quebró el perfume en sus pies y ungió sus pies con el perfume más caro que podría haber conseguido. ¿Y saben qué? No es lo mismo abrir el perfume que romperlo. Porque cuando algo se quiebra y se rompe delante de la presencia de Dios, nunca puede volver a su estado original. El único que lo puede restaurar es el Señor. Y cuando tú quiebras tu corazón delante de su presencia, ya no hay nada que esté en tu control. El que tiene tu corazón es Él. Él tiene el poder. En Él están nuestros días. En Él están nuestras fuentes. En Él está nuestra esperanza. Él tiene el control de nuestro corazón. Ya no somos nosotros porque quebramos nuestro perfume delante de Él. ¿Saben qué? María no le importó su reputación como los saduceos. Ella se tiró delante de los pies del Señor. Adoró de manera extravagante. Aunque Judas pensó que era una ridícula por tirar todo ese dinero, los que estaban alrededor le dijeron ridícula, pensaron. ¿Saben qué? Ella dijo: Él es digno de que mi adoración sea así. María no contempló cuánta plata le había salido el perfume. Ella no era una comerciante. María era una mujer entregada. Ella tenía un corazón entregado. Lo dio todo lo que tenía, todos sus días, todo su esfuerzo, toda su familia, toda su santidad, toda su integridad, toda su mente, todas sus fuerzas en lo público y en lo secreto, cuando te ven y cuando no te ven. María lo dio todo y no le importó. María quebró su corazón delante del Señor. Y la pregunta es: ¿cómo vamos a hacer hoy? ¿Quién tiene el trono de nuestro corazón? ¿Quién está en el trono de nuestro corazón?
Haz tu morada, tu habitación. El celo de tu casa me consume. ¿Saben qué? Juan 2 dice que cuando los discípulos vieron a Jesús, dijeron: ah, esto es lo que decía el profeta. El celo de tu casa me consume. El celo es algo que quema por dentro. El celo de tu casa me consume. Es Jesús. No me dejes salir igual. Consúmeme, Señor. Que tu celo nos consuma. Tu compromiso por la purificación. Todo que nos consuma, todo. La presencia de Dios consume todo. Así como Cristo purificó el templo, Él purifica la mesa de tu corazón. Todo. Igual que María, lo damos todo, Señor. Consumidos por tus ojos de fuego. Ven con tu presencia. Ven, Espíritu Santo. El celo de tu casa me consume. Y tienes el trono en mi corazón. Haz tu morada, tu habitación. El celo de tu casa me consume. Celo de tu casa me consume. El celo de tu casa me consume. El celo de tu casa me consume. Jesús está paseando en este lugar. El celo de tu casa, Señor. Nuestro corazón es tu casa.